¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bueno, pues bienvenidos a este primer programa tal como lo prometimos, un programa en donde vamos a ver solamente la cuestión laboral, ley federal del trabajo, ley del seguro social, ley del Infonavit. Pues la verdad estoy muy contento porque pues es el inicio de un proyecto que también tenemos aquí en su casa Cadefi y bueno, pues todos los sueños se llegan a cumplir. Hoy en lo particular nos arrancamos con este primer programa y bueno, pues viene ahí un poquito de cambio con respecto de los otros programas que ya teníamos, porque lo vamos a tratar de ir haciendo un poquito más dinámico. Entonces vamos a tocar temas específicos y bueno, pues el día de hoy y pues para inaugurar este programa pues tuvimos ahí la confianza y la oportunidad de que la licenciada Yamile Moncada nos acompañara para poder inaugurar este primer programa. Vienen los demás licenciados, licenciado José Moisés Bertis, que a quien le mando un abrazo, Rolando Silva, o sea, puro especialista en Seguro Social. Una disculpa por omitir quizá los demás expositores, pero son varios los que son especialistas, todos en Seguridad Social, otros en materia laboral. Y bueno, pues, ¿qué les quiero decir? Súper contento y bueno, Yami, gracias por acompañarnos, gracias. Eres la madrina y bueno, pues eres una persona que tiene una gran trayectoria en estos temas de la seguridad social y sobre todo en el tema de las pensiones, ¿no? Así es, Telesforo, pues antes que nada agradecerte a ti y a todo tu auditorio por esta gran invitación y por ser la madrina del programa y pues hablar, como bien lo refieres, acerca de estos temas tan importantes en materia de seguridad social, ¿no? Así es, y pues vamos a darle, espero, bueno, también, amigos, déjenme decirles que la licenciada va a estar con nosotros en prácticamente todo este año, Dios mediante. Pues hicimos por ahí un compromiso de que nos estuviera acompañando para que llevara una secuencia a todo esto, ¿no? Hoy vamos a hablar exclusivamente de las pensiones 1997. Les invitamos a que hagan sus preguntas, van a ser seleccionadas algunas para que vamos a tratar de abarcar pues todo lo relacionado con este tema, pero pues las preguntas específicas sobre el tema, sí les pediríamos ese favor, porque también ustedes lo saben que fue anunciado que nada más tenemos una hora y 10 cuando mucho, para poder disertar esta charla, perdón. Y bueno, pues gracias por la confianza también y pues nos arrancamos, vamos a iniciar, Yami, pues con este tema. Con este temadazo, mi estimado Telesforo, y fíjate que pues hubo una reforma, no sé si el auditorio recordará que bueno, empezó a incursionar esta nueva modalidad de pensiones a partir de 1997, 1 de julio de 1997. Sin embargo, se le hace una reforma a lo que es cuentas individuales hasta el 2020, que se hace pues prácticamente 23 años después se hace este cambio y pues la mayoría de la gente para este año 2022 pues tienen muchas inquietudes en cómo está operando verdaderamente ya la nueva ley, porque tenían una idea que antes eran 1,250 semanas, para este año es un monto distinto, son 775 semanas, se confunden porque el año pasado fueron 750. El hecho es de que no se sabe a ciencia cierta cómo está operando para este 2022, lo que es cuentas individuales, nueva ley, mejor conocida como tal, como nueva ley, y pues hay que recordar un poquito el pasado, ¿no? Hay que irnos a la historia, y pues resulta que en 1995 se hace como tal esta reforma a la ley 73, donde existía ya el sistema de ahorro para el retiro, que era un ahorro complementario a la pensión, que una vez que cumplíamos los requisitos establecidos por ley, pues se nos iba a dar este ahorro que se hubiera estado obteniendo, que empieza a incursionar en 1992. Sin embargo, para 1995, pues ven que los recursos económicos por parte del IMSS no son suficientes para poder obtener una pensión y deciden hacer un cambio, ¿no? Donde le abren la puerta al fenómeno, al concepto de capitalización individual, donde entran las AFORES. Sin embargo, empiezan a operar hasta el 1 de julio de 1997, lo que es una cuenta individual, ¿no? Donde el trabajador, el antiguo esquema era que, pues entre todos le metíamos a la bolsa,
para que de ese recurso todos los activos de alguna manera sostenían el sistema de pensiones de aquellos que iban cumpliendo la edad. Ese era el antiguo modelo, ¿no? Un sistema de reparto de beneficio definido, donde desde el día 1 prácticamente tú sabías con cuánto te ibas a ir, y el detalle es que todos le metiéramos a una sola bolsa. Cambia el concepto y para 1 de julio del 97, pues ya no le tengo que meter yo la bolsa de todos, sino directamente a mi bolsa. Yo voy a hacer la aportación, el ahorro en función del salario que yo tenga, las aportaciones obrero-patronales, lo que es conocido como la aportación tripartita, que es del 6.5%, y la aportación del Estado, que conforma ese 6.5%, está integrado la aportación patronal, la aportación del Estado y la aportación del trabajador, ¿no? Y en virtud de ello se va directamente a mi bolsita, ¿no? Ya nadie le va a meter más que yo. Ese es el cambio que se hace para 1997. Y a simple vista se escucha pues mucho mejor, ¿no? En lugar de que yo le esté metiendo a una bolsa donde todo mundo aporta el recurso y de ahí se va fondeando para el que va saliendo, pues mejor yo aporto directamente para mí. Sin embargo, pues ya han transcurrido, ahora sí prácticamente para este 2022, se van a cumplir los 25 años de que empezó a operar este esquema de cuentas individuales. Sin embargo, pues la realidad dista mucho de lo que se pues pretendió en aquel inicio y lo que se esperaba. Era muchísimo, se pretendía que fuera muchísimo mejor esta oferta de pensión a lo que tradicionalmente pues se había obtenido por parte de Ley 73. Sin embargo, la realidad es que las minusvalías constantes de las AFORES, la metodología de los instrumentos financieros que se han venido ocupando, pues definitivamente dejan mucho de qué hablar, y los encargados de pues estar revisando los portafolios de inversión, pues no precisamente han diseñado estrategias que verdaderamente pudieran generar un ahorro que diera una certeza al recurso o al monto de retiro que vamos a obtener los de la nueva ley. Y en virtud de todo este tipo de situaciones que la gente no cumplió los 25 años cotizados, hay muy pocos que realmente cumplieron con este primer requisito. Para nueva ley el requisito eran 25 años cotizados, mientras que para la antigua ley eran tan solo 10 años cotizados. Es decir, 500 semanas, ley 73, y nueva ley 1250 semanas. Entonces empiezo a operar a partir del 1 de julio del 97 y se esperaban las primeras pensiones de retiro para este 2022, evidentemente creyendo que iba a ser mucho más fructífero que lo que era la ley 73. La realidad es que la gente no cumplió, no cotizó los 25 años por las condiciones pues normales, ¿no?, de trabajo, que son un poco imprecisas en nuestro país desde esa década a la fecha. Imagínate, pues en esta actualidad, con todo y la pandemia, pues mucho más complicado, ¿no? Que es uno de los factores. Un segundo factor, pues que evidentemente los rendimientos de las AFORES no han sido precisamente muy atractivos para poder tener un recurso interesante, ¿no? Ha habido constantes minusvalías, y si a ello le sumas las comisiones, ¿no? Entonces, que eran comisiones sumamente onerosas. Ahorita pues ha habido ya un recorte de caja que aplaudo por parte de la CONSAR, el nuevo presidente, que realmente está haciendo cambios interesantes. Este nuevo presidente pues creo que sí está atacando el punto, la médula espinal de la seguridad social, hablando para lo que refiere a nueva ley, y hizo unos ajustes para cobrar las comisiones a partir de este 1 de enero de 2022, pues con un cambio dramático de cómo se venían cobrando, ¿no? Pero esto apenas se está haciendo, ¿no? Pasaron ya 25 años donde no se hicieron ajustes, y que evidentemente pues ahorita los cambios que se hagan sí van a generar un beneficio, pero ya es too late, ¿no? O sea, se debería de haber hecho con anticipación. Pero pues el tema que nos atañe el día de hoy, mi estimado, es que se hizo una reforma justamente a cuentas individuales, y que muchos pues ni siquiera lo detectaron, pasó desapercibida esta reforma, porque verdaderamente todavía no opera como tal, aunque se le dio el banderazo como tal a partir del año pasado. Todavía no ha surtido efectos porque hay varios transitorios dentro de esta reforma que van a empezar a aplicar a partir del 1 de enero de 2023. Por eso muchos
pues dicen, sí existe una reforma, pero verdaderamente yo no he visto ningún efecto. Y algo de lo que fue muy sonado en el momento de que se suscitó esta reforma y que muchos levantaron la mano porque pues no les pareció, es que del 6.5%, lo que es la tripartita, la aportación tripartita, que está conformada de 3 figuras, patrón, Estado y trabajador, este 6.5% va a ir cambiando paulatinamente a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 2030. Va a ser de manera no inmediata, va a ser poquito a poco, año con año va a ir aumentando un cierto porcentaje, pero lo que sí es un brinco es que el porcentaje de la aportación que le corresponde al patrón en la actualidad todavía sigue siendo del 5.15%. El trabajador es del 1.125% y el Estado del 0.225%. Estas cantidades todavía siguen exactamente igual, están operando como de manera tradicional. Por eso es que aún no se siente que que por ahí viene un cambio telúrico. Y es que la aportación que el patrón hace es la que va a cambiar. Los trabajadores, fue una de las noticias, deben de estar tranquilos porque a ellos no se les va a afectar. Es decir, la aportación del 1.125% va a seguir. No va a aumentar este porcentaje para los trabajadores, pero para quien sí va a cambiar es para los patrones. Este 5.15% está conformado por 2 conceptos. El porcentaje de cesantía en edad avanzada y vejez y el porcentaje de retiro. Son 2 conceptos distintos. El de retiro es un 2% y el porcentaje de cesantía en edad avanzada es del 3.15%. Y en sumatoria es que nos dan el 5.15%, que todavía para este año va a seguir vigente para los patrones. Pero, oh sorpresa, para el siguiente año viene el cambio para los patrones. Y el aumento va a ser viene de manera gradual, de acuerdo a las sumas que tenga reportado el trabajador, pero a partir de 4.01 más en adelante el siguiente año, el patrón tendrá que aportar sobre este concepto de cesantía, que hoy les comento que es del 3%, en sumatoria con el de retiro, que es del 2%, que en total nos da el 5.15%. Este porcentaje del 3.15 va a aumentar para el siguiente año al 4.24%, a partir de 4.01 más en adelante que gane mi trabajador. Este porcentaje que hoy te estoy dando del 4.24%, va a ir cambiando hasta llegar al 11.875% por parte del patrón. Entonces, si le sumas este porcentaje al 2% de retiro, que ese ya es fijo, ya es por default, pues prácticamente para 2030 la aportación que o sí el patrón tendrá que realizar será del 13.875%. Y es ahí donde el patrón, pues evidentemente levantaron la mano y dijeron, oye, pues esto, ¿cómo va a ser? ¿De dónde va a resultar esto? Y aquí hago un pequeño paréntesis, mi estimado Telésforo, porque precisamente el presidente de la CONSAR, con estos cambios que hizo en el ajustar y bajar las comisiones de las AFORES, muchas AFORES también levantaron la mano de pues esta disminución tan radical de las comisiones que se venían cobrando, y el presidente de la CONSAR informó que se van a poder recuperar con las aportaciones que los patrones tendrán que hacer. Evidentemente van a ser superiores al 6.5% que hoy por hoy tenemos. El cambio que tendrá el patrón será el aumento del 5.15 al 13.875%. Y a eso súmale la aportación del trabajador más la aportación del Estado, que esta también cambia y que ahorita en unos instantes te voy a platicar. Entonces, la CONSAR dijo, no te preocupes, ninguna de las AFORES se debe preocupar, porque no es lo mismo cobrar el 5.87% de 100 pesos a cobrar el 5.87% de 10,000 pesos. Va a cambiar la aportación patronal y ahí es donde te vas a poder recuperar Afore en el cobro de comisiones, a pesar de que hayan bajado. Entonces, esto lo veo muy benéfico, porque en efecto, ahorita igual y no lo van a sentir, pero a partir del 1 de enero del año que viene, se viene un cambio telúrico fuerte para la seguridad social, porque los patrones, pues evidentemente tendrán que ir aumentando la aportación que corresponde al concepto de cesantía, que hoy es del 3.15%, para el siguiente año cambiará y será del 4.24%.
O sea, de entrada. De entrada, ¿no? Sí, y esto a partir del 1 de enero. Del 1 de enero del año que viene, y esto para trabajadores que ganen arriba de 4.0 UMAS en adelante. Para aquellos trabajadores que ganen de un salario mínimo hasta 3.99 UMAS, hay una tabla en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social reformado, donde viene el porcentaje que tendrá que pagar el patrón para el año que viene. Sin embargo, el común denominador es que la realidad, los trabajadores ganan por encima de 4 UMAS. Evidentemente, la aportación estándar que va a ser para el siguiente año por parte del patrón será del 4.24% más el 2% de retiro. Súmale a esto y evidentemente va a cambiar la aportación del 5.15 pues a un monto pues mucho más elevado, ¿no? Estos son algunos de los cambios que tiene esta reforma, pero cuando se dio la reforma, pues dentro de los transitorios son el momento en el que va a empezar a operar para aquellos que se estén enterando de esto y digan, bueno, ¿y qué es un transitorio? Pues jurídicamente es las reglas del juego, ¿no? A partir de cuándo va a empezar a operar cada uno de los cambios que yo, autoridad, determiné y cómo es que se van a aplicar, ¿no? Entonces, dentro de los transitorios de esta reforma, pues refiere claramente que a partir del 1 de enero del 2023 es que se empezarán a dar estos cambios que se vienen de manera abismal para muchos empleadores, mi estimado Telésforo. Aunado al incremento del salario mínimo, claro, al incremento de la UMA. Digo, esto desde el punto de vista patronal, pues sí hay que tomarlo en cuenta. Digo, ya desde hace algunos años, 2016, que es cuando ya empezó a anunciarse esto de la UMA. Claro, ¿no? Que entró en circulación la unidad de medida de actualización. Así es. Y que este año, fíjate que hay un cambio muy importante porque la inflación que reflejó el año pasado, pues se disparó y de manera histórica este porcentaje que les voy a indicar no se había visto desde hace más de 2 décadas, ¿no? Y el porcentaje quedó en el 7.36%. Quiere decir que todo aumentó, e inclusive también los montos de pensión que hoy por hoy se reciben van a aumentar un 7.36%. Así es. Pues sí, Yami, la verdad es, ahora sí que impresionante todo lo que nos estás platicando, y es cierto, porque está plasmado en un diario oficial. Claro. 16 de diciembre del 2020. En ese diario oficial, bueno, pues se dan estos cambios que son importantes en materia de pensiones, ¿no? Sí. Entonces, muchos de nuestros amigos que nos están viendo, pues prácticamente lo que quieren es, pues quizá que les platiquemos cómo viene esto de las pensiones para ellos, ya ellos como personas, como trabajadores, como contadores, para que asesoren a las personas, ¿no? Porque claro, hay que para que sepan el qué y el cómo. Bueno, de entrada, el cambio, la reforma al artículo 168 con respecto a la aportación que el patrón tendrá que dar a partir del 1 de enero de 2023, que ese es el primer cambio. Sin embargo, ¿esto cómo va a repercutir en los montos de pensiones? Hay que recordar que existe la antigua ley, la ley 73, y que existe la nueva ley, la ley 97, que es mejor conocida como cuentas individuales, pero es un sistema de capitalización individual de contribución definida. Es decir, yo le aporto a mi cuenta, pero ya está estandarizado lo que yo le tengo que invertir, pero no sé cuánto voy a obtener. Y para ello se reformó también el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, donde ahora ya es como tal pues un recuadro donde vienen ya los montos de pensión que van a recibir aquellas personas que cumplan con los requisitos de ley. Primero nos vamos a que pues es mucho más alcanzable la meta de 750 semanas, que es el monto de semanas que empezó a operar a partir del año pasado, a 1,250 semanas. Estamos hablando de una diferencia de que el requisito anterior eran 25 años, que es un poco inalcanzable para cuentas individuales, con respecto a esta reforma que se ajustó y dijeron, bueno, 1,250 es mucho, vámonos a 750, que es mucho más alcanzable y que creemos, nosotros como autoridad, que sí hay gente que haya cotizado, cuando menos en este nuevo esquema, 15 años de cotización. Entonces, para el año pasado se reduce por primera vez y ya fijo, de 1,250 semanas baja a 750, es decir, 15 años.
Entonces, pues sí, esto como que ya sientes que flotas, ¿no? En el agua te pusieron tus floppies y ya sientes mucho más a gusto en este nuevo esquema que se estén considerando elementos que pues no se habían tomado en cuenta para efectos de obtener una pensión de retiro. Eso es uno de los primeros cambios, la disminución del número de semanas de cotización. Ok, cualquier persona que tenga hoy en día ya 800 semanas, porque ya estamos en enero. Este año van a aumentar 26 semanas. Este año son 775. 775. Y cada año van a ir aumentando 25 hasta llegar a 2030, que va a ser nuestra base de 1000 semanas. Va a ser nuestro requisito. Okay. De cualquier manera, es un gran beneficio de 1250 a 1000 semanas. Sin embargo, va a ser paulatino. El año pasado ranqueamos con 750. Para este 2022 van a ser 775. Para 2023, 800. Y así sucesivamente. Entonces, irán todas aumentando. las personas que se dieron de alta en el Seguro Social después del 1 de julio de 1997 son las personas a las cuales les va a aplicar todo esto lo que estamos platicando. Es correcto. ¿Sí? Todos aquellos que sean nueva ley. Yo sí estoy dentro de estos requisitos, cumplo ese requisito, me dieron de alta después de 1997, que normalmente son las nuevas generaciones. Exacto. Ellos tienen que estar muy atentos con esto que estamos platicando. Sí. Este cambio que viene donde dicen, oye, ¿qué crees? Que ya no son 1250 semanas. Checa tu historial de semanas cotizadas y si es que tienes más de 750, hoy en día 775, ¿qué crees? Puede ser candidato a la pensión. Es porque digo, hay otros requisitos que también te los pide la ley. Sí. La ley que estés vigente en tus semanas cotizadas, etcétera, ¿no? En tu afiliación o cuando menos que estés dentro de la conservación de los derechos. Exacto. Entonces, y adicional a ello, esta información. Entonces, siendo así, para ir más o menos que nos vaya quedando claro, cualquier persona que se dio de alta después del 1 de julio es candidato a este nuevo esquema de pensión con menos semanas cotizadas adecuaciones. Y con una tabla que está publicada en el artículo 170. Para que nuestros amigos lo anoten, ahí está publicado en la Ley del Seguro Social, artículo 170, en donde viene cuántos años tienes a partir de los 60, ¿no? Sí. 60, 61 hasta 65 y cuántas semanas tienes cotizadas. Exacto. Ahora sí, fíjense que como tomaron algunos conceptos que son referenciadores y tabuladores de la antigua ley, que mientras más semanas tengas, más alto va a ser el monto de pensión, tomando en cuenta también tu salario. Estos dos elementos, estos dos conceptos, los trasladaron también a la nueva ley. Anteriormente esto eran requisitos, ahora sí se te van a tomar en cuenta para efectos de que obtengas un monto de pensión pues mucho más agradable. Eso me gustó mucho y eso está dentro del artículo 170 reformado de la Ley del Seguro Social, donde viene que ahora sí te voy a tomar en cuenta las sumas que tengas reportadas y el número de semanas cotizadas que tengas, porque puede que haya alguien que sí haya cotizado los 25 años. Los años que tengas. ¿No? Te voy a tomar en cuenta tus años cotizados. La base son 775. De ahí para adelante, si tú tienes más, te las voy a tomar en cuenta. También si tienes un ingreso superior, también te lo voy a tomar en cuenta junto con el acumulado que tengas en tu Afore. Es decir, voy a tomarte 3 elementos para poderte otorgar tu pensión de retiro, hablando de nueva ley. Estos factores están considerados dentro de esta tabla, el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, y los montos que ahí aparecen para este 2022 se van a actualizar conforme a la inflación también. Esta es una tabla base, por así decirlo, pero claramente se va a ir aumentando conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Pero es aquí donde viene una súper mega duda por parte del auditorio, ¿no? Porque hay una confusión entre lo que es una pensión mínima garantizada con respecto a una pensión garantizada. Parecen los mismos conceptos, parecen sinónimos, pero no son así. Hay una gran diferencia, porque si tú ves la tabla 170, el artículo 170, la tabla de este artículo, pues dices, oye, si yo para este 2022 cumplo con el supuesto, pues aparece una pensión de 2,600 pesos con respecto a la pensión mínima garantizada, que para este año es de 5,800. ¿Por qué no está actualizada esa cantidad ahí? Y aún si le aumentáramos el porcentaje de la inflación, no llega ni siquiera. Bueno, pues ahí va la explicación. Resulta que antigua ley es una historia y nueva ley es otra historia. Así es. Son dos pensiones totalmente distintas, son dos conceptos totalmente distintos.
Aquellos que pertenecen a la Ley 73 les asiste el concepto de pensión mínima garantizada. Correcto. Ley 73, pensión mínima garantizada, PMG, que esas son sus abreviaturas. Pero para aquellos que pertenecemos a cuentas individuales, nos asiste solamente el concepto de pensión garantizada. ¿Hay una disminución entre un concepto y otro? Sí. Económicamente hablando, sí. Aquellos que son Ley 73 y que cumplen los requisitos de ley, ¿a qué me refiero con esto? Que tengan las semanas de cotización. La mínima requerida para antigua ley son 500 semanas, es decir, 10 años. Que tengan la edad de 60 años en adelante y o que se encuentren en conservación de derechos, y que pues en sí sus condiciones no les permitan obtener una pensión con respecto a un salario mínimo vigente del Distrito Federal. Hay que recordar que el salario mínimo para este 2022 quedó en 172 pesos con 88 centavos, si mal no recuerdo, y eso nos da como resultado un monto de 5,300 pesos. Pero para actualizarlo o adecuarlo a una pensión mínima garantizada del IMSS hay que aumentarle a esta cantidad el porcentaje de la inflación. Es decir, a este salario mínimo hay que aumentarle el 7.36% y nos da la cantidad de 5,800 pesos. Esta cantidad es para aquellos que pertenezcan a la Ley 73, a la antigua ley, y que por las condiciones en las que su salario se encuentra, no les alcanza para obtener aunque sea una mínima garantizada, es decir, un salario mínimo. Por lo tanto, yo, IMSS, te voy a dar esta pensión mínima a partir de este año a aquellos que les toque pensionarse a partir del 1 de enero de este 2022. Oye, yo me pensioné el año pasado con la mínima garantizada del año pasado, yo soy Ley 73, y me tocó una pensión por ahí de 4,300, si mal no recuerdo, 4,800. ¿Se me va a actualizar? No. Se te va a actualizar conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero la pensión mínima garantizada de 2021 se queda, ese monto. Solamente se va a actualizar año con año con respecto a la inflación. Pero para gloria, gracia y fortuna de aquellos que son Ley 73 y que les toque pensionarse para este 2022, pues tienen la bendición de que les tocó una pensión, les va a tocar una pensión de 5,800 pesos. ¿Por qué dicen, oye, pero por qué me va a tocar una pensión de 5,800? Bueno, porque este salario mínimo de 172 pesos, si lo multiplicamos por el factor de 30.4, pues nos va a dar los 2,300 y cacho que te digo. Y estos 2,300 y cacho que te digo, hay que aumentarles el 11% que por decreto aplicó por parte de Fox en 2004, que a todas las pensiones, a todo el salario mínimo se le va a aumentar el 11%. Entonces, queda una pensión para este 2022 de 7,800 pesos, una pensión mínima garantizada para Ley 73. Ojo, no así nueva ley. Nosotros nos asiste otro concepto. Así es. Y a nosotros nos toca el concepto de la tabla del artículo 170 de la Ley del Seguro Social. Bueno, como pensión garantizada. Exacto, es lo mínimo que te puedo dar. Porque vamos a pensar que Yamile Moncada empezó a trabajar desde sus 18 años, a aportar es nueva ley 97, y resulta que a través de los años has hecho aportaciones y que tienes un salario, pues vamos, superior, ¿no? Pensando un ejemplo, que tengas a tus 60 años cerca de 2 millones de pesos, obvio que, como tú lo dijiste, son tus recursos. Con tus recursos te van a hacer un cálculo y a lo mejor ese cálculo te da, por la esperanza de vida y todo, te da una pensión de 12,000 pesos o de 20,000 pesos, porque a lo mejor estuviste haciendo aportaciones adicionales y tu pensión se va a 20,000, 30,000 pesos, ¿no? Obvio que el artículo 170 no te aplica. ¿Por qué? Porque esa nada más es para las personas que tengan, pues vamos, un salario inferior, poquitas semanas. El que tiene 750 semanas, o hoy 775, y que ha cotizado en promedio con un salario mínimo, le convendría a lo mejor aplicar el artículo 170, porque hay una pensión ahí mínima garantizada, o una pensión garantizada. Es totalmente inferior al monto que te estoy indicando. Exacto. Aquí viene una tabla, por ejemplo, alguien que hoy cumpliera con el requisito de 775 semanas y que tenga en promedio de 3 UMAS a 3.99 UMAS, el monto que le correspondería sería de 4,195. Ok.
¿Sale? Otro caso de alguien que tenga un salario mínimo para este 2022 y que tenga 775 semanas, de un salario mínimo a 2 UMAS, le tocaría una pensión con 60 años de edad, le tocaría una pensión de 2,716. O sea, muy bajo. Es muy baja, y es ahí donde viene la duda del auditor y decir, oye, ¿por qué a ellos les toca una pensión de 5,800 y a mí me toca una de 2,700? Porque eres nueva ley, cambian las condiciones y por ello ya se diseñó esta nueva tabla. Evidentemente este monto de 2,700 que te estoy dando, hay que aumentarle el 7.36% de la inflación. Sin embargo, de cualquier manera, aunque se lo aumentes, pues no hay punto de comparación. Evidentemente no se comparan 5,800 con 2,000 o 3,200 pesos que aumentara, ¿no? El monto que ahorita te estoy indicando. O sea, te cambian unas por otras, ¿no? Porque claro. dicen, mira, ya no son 1,250 semanas, son 750, pero ¿qué crees? Que la pensión va a ser mucho menor. Exacto. La otra es sigue cotizando hasta tus 25 años, trata de hacer aportaciones adicionales para que tengas una pensión aproximadamente a lo que estés ganando en promedio, ¿no? De tu salario. Es ¿sí? correcto. Entonces es así como que un poquito engañoso. Entonces creo que aquí Muchísimo. hay que estudiar cada caso de cada persona. De manera muy particular, porque sí tenemos que determinar si eres antigua ley, si eres nueva ley. Si eres nueva ley, por ello el tema del día de hoy es hablar para aquellos que pertenecemos a cuentas individuales y leer de manera muy puntual el artículo 168 y 170, que es la tabla que indiscutiblemente ya nos va a tocar. Aunado a ello, pues también tomar en cuenta el monto que tengas en tu Afore. Pues evidentemente estos van a ser los 3 elementos, los 3 factores que determinarán el monto de retiro que yo voy a obtener con cuentas individuales, ¿no? Hay que aterrizar que el concepto de retiro es más que nada para aquellos que pertenecemos a nueva ley, y el concepto de cesantía es para aquellos que pertenecen a la antigua ley del IMSS. Sí, evidentemente hay requisitos distintos para cada una de las leyes. Claro. Muchos dicen que pues, este monto que pues, les estoy refiriendo dentro de la tabla del artículo 170 está muy por debajo de la pensión mínima garantizada. Sí, pero la pensión mínima garantizada aplica para los de la ley 73. Para los de la nueva ley nos aplica la pensión garantizada, que claro. es otra, la historia y las condiciones, ¿no? Sí, cabe mencionar que aquí lo que tienen que hacer nuestros amigos que son ley 97, o sea, que ya dijimos cuando decimos ley 97, todos aquellos que se dieron de alta después del 1 de julio, es ¿no? A partir del 1 de julio de 1997. En adelante. Fíjate que hay muchas condiciones aquí que tienen que ver con este tema, ¿no? Ok, ya decidí pensionarme conforme a este artículo 170. ¿Por qué? Porque mi pensión no daba para más que para una pensión mínima, una pensión garantizada, que hoy así se le llama, sí. ¿no? Es increíble porque esta tabla no es una tarifa, porque no impone impuestos, es una tabla, pero es una tabla de coordenadas, ¿no? Donde tienes que situarte ahí, qué edad tienes. Edad, semanas y salario. El medido en UMAS, ¿no? Exacto. Entonces tienes que saber manejar bien esto de las coordenadas para decir, esta es mi pensión que me corresponde. Es correcto. No sé si tomarla, no tomarla, qué me sugieren. Digo, definitivamente a mí me han luego hecho la consulta de, oye, ¿puedo entrar a la modalidad 40 para subir mi pensión? Ley 97. Fíjate que sí. Sin embargo, está muy interesante, ojalá y puedan leer el artículo 170 si me lo permiten. No tengo vista de alce, pero aquí tengo el artículo 170 reformado y les quiero hacer pues esta observación porque viene aquí un concepto y una mención por parte de este artículo muy interesante. Viene que si ganas a partir de 5 UMAS en adelante con más de 1,250 semanas, el monto máximo que recibirás, de acuerdo a esta tabla, el año pasado, era de 8,241 pesos para nueva ley. Pero la pregunta aquí es la siguiente. El monto de la pensión se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para garantizar su poder adquisitivo. Esta tabla es a partir de 5 UMAS en adelante. Entonces, la pregunta que yo creo que tanto tú como yo haríamos a la autoridad es, ¿y qué pasa con aquellos que se reporten 25 UMAS? Como aquí dice que a partir de 5 UMAS en adelante ya no hay más tabla, porque la tabla llega hasta ahí, y dices, oye, y pues, si yo soy nueva ley y tengo un salario de 73,000 pesos o 79,000 para este 2022, ¿qué onda? O sea, va a ser el ranqueo de 8,200, evidentemente aumentándole el porcentaje de la inflación.
es ahí algo que yo he externado a las autoridades en saber cómo va a aplicar. Porque ponen ya un límite máximo y si ganas 8 UMAS, hasta ahí se va a quedar. Creo que más adelante mi percepción, y no soy bruja ni leo cartas, creo que irán actualizando esta tabla y que se ajustará de acuerdo a ingresos que estén por encima de 5 UMAS, ¿no? Sin embargo, lo dejan como en suspenso, to be continued. La verdad te dejan en estado de indefensión ahí porque dices, bueno, ¿y qué va a pasar? No hay más que dice, aplicará a partir de aquí en adelante, las 5 UMAS es el tope. Así es. Entonces, ahí sí queda esta incertidumbre. Sigue siendo muy bajo, o sea, 1,250 semanas, vamos, ese monto, vamos, es una persona que prácticamente estuvo recibiendo un salario mínimo durante 25 años, eso es lo que le correspondería. Lo que le correspondería una pensión de 8,241. Sí. Evidentemente, si eres alguien que su monto constitutivo de Afore tiene un acumulado interesante, pues no te va a aplicar esto, ¿no? Sí. Ya te vas a renta vitalicia o retiros programados. Esto es lo que refiere a la pensión garantizada. Si tienes un monto por encima de la pensión garantizada, te vas por renta vitalicia y o por retiros programados, pero son los menos casos. O ambos. Ambos, ¿no? Ese es otro de los cambios que hubo, ¿no? Puedes pensionarte, o sea, en español, puedes pensionarte con una renta vitalicia. Dices, oye, mi pensión es de 20,000 mensuales. Ok, no quiero los 20,000, quiero 10,000 pesos de vitalicia y lo demás ¿Y el excedente? En retiros programados. O sea, quiero retirar esas cantidades antes. O sea, eso está padre porque puedes jugar. Puedes también, para nueva ley, ojo, también nueva ley tiene este beneficio de que si te alcanza para una mínima garantizada y tienes por encima del 30% de una mínima garantizada conforme a esta tabla, te puedes retirar de manera anticipada y no esperarte hasta los 60 años de edad. Pero te pregunto, eso es bien importante. ¿Quién lo va a lograr? Fíjate, bueno, pues es el artículo 158. En alguna experiencia, hace algunos años, yo hice esa solicitud con una persona que tenía 2 millones de pesos en las Afores, tenía 50 años de edad. Le dije, oye, tienes dos opciones, pensionarte a los 50 años de edad o pensionarte a los 60. Es ley 73. Ley 73 y le dije, mira, tienes esas dos opciones, pero el artículo 158 te está diciendo claramente que te puedes pensionar antes de los 60 años. Hicimos el trámite ante la Afore, ante el Seguro Social, y resulta que en la Afore le desaparecieron sus recursos. O sea, digo, lo comento, tuvimos que hacer nuevamente ahí, desistirnos para que le regresaran sus recursos otra vez a la Afore. ¿Sí? Ahí, según los cálculos actuariales, le tocaba una pensión como de 12,000, 13,000 pesos, y por eso dijimos, mira, ¿qué prefieres? ¿Tus 40,000 pesos a los 60 o 14,000 pesos ahorita a los 50 años? Ella dijo, me interesan los 14,000, porque yo tengo un negocio en donde le puedo ir metiendo esos 14,000 y me va a ir redituando mucho más que esperarme hasta los 60. Órale, va. Digo, fue una experiencia, esto te estoy platicando hace cerca de 15 años. Sí, o sea, para ver, no estaba preparado el Seguro Social ni las Afores para hacer eso. La ley, una cosa es lo que refiere a la letra y otra cosa es a la práctica. Así que es. dista mucho una de otra y que en efecto no tienen los andamiajes jurídicos ni protocolarios administrativamente hablando para poder implementar lo que dicen la misma ley. Un poco difícil e imposible de aplicar este artículo porque el Seguro Social ni lo conoce. O sea, estamos a 25 años de que se modificó la ley y créeme que no lo conocen, o no estoy seguro que no han pensionado a nadie por adelantado, o sea, antes de los 60 años. Porque y hay gente que después de los 50 normalmente dicen, oye, ¿me podré pensionar ya a los 50? Normalmente, no te puedes pensionar. Tienes que cumplir los requisitos de una ley 73 o de una ley 97. Y ya se les explica y ya resulta que pues casi siempre es, no te puedes, sigue cotizando o espérate o reingresa al régimen para que te puedas pensionar. Y a mí, si me lo permites, vamos a contestar aquí unas preguntitas. Bueno, Lía Silva nos pregunta o nos comenta, dice, ¿qué conviene más, hacer aportaciones voluntarias a la Afore o un plan de pensiones privado? Bueno, depende de qué régimen de pensión seas de entrada, ¿no? Para saber vamos para a pensar dónde encaminarte. vamos a pensar que sea ley 97 porque es el tema que estamos platicando. ¿Nueva ley? Son cosas diferentes, aportaciones voluntarias y un plan de pensiones privado definitivamente es otra cosa. Sí, es otra cosa. Son dos historias totalmente distintas. Y el plan de pensiones privado
pues es por medio de una aseguradora normalmente, ¿no? Es otra la historia, y hacer aportaciones voluntarias podría ser una dinámica. Sin embargo, creo que hay otras estrategias mucho más interesantes, mi estimado Telésforo. Y en este caso podría decirles que la pensión de retiro, hay que recordar que el único recurso que es administrado por la Afore es justamente el de retiro, ¿no? El seguro, la rama de aseguramiento de invalidez, la sigue pagando el IMSS con las mismas condiciones de la Ley 73. Es decir, aquellos que pertenecemos a cuentas individuales tenemos 3 opciones. Que lamentablemente tuviéramos un accidente de trabajo, pensionarnos por una pensión de riesgo de trabajo, esperarnos hasta los 60 años en adelante para obtener la de retiro, o el común denominador del mexicano siempre tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y para ello pues está la diabetes, como para poderlo esquematizar, la presión alta, esclerosis múltiple, y nos podríamos pensionar no precisamente por la de retiro, sino irnos por la de invalidez. ¿Por qué y para qué? Porque la de invalidez te la pagan bajo el mismo concepto que la Ley 73. Te toman en cuenta tus semanas y tu salario. Una vez que tú falleces, evidentemente tomarán los recursos de la Afore para otorgárselos a tus beneficiarios, pero en vida obtendrías una pensión por parte o como si fuera de la Ley 73. Okay. Entonces, una dinámica a aplicar pues sería la pensión por invalidez. Te la pagaría, sería pagada con el mismo concepto de la Ley 73, tomándote en cuenta el salario promedio de las últimas cotizaciones y el número de semanas cotizadas que tengas hasta ese momento. Evidentemente, el monto que te da una pensión de invalidez es de un 35%. Correcto. Pero siempre estará por encima de lo que puedas obtener por parte de la Afore. Así es. Sí, que digo, a lo mejor no es tan conveniente tener esa enfermedad crónico-degenerativa, pero con el tiempo, pues mira, la mayoría a todos nos llega a dar, a todos nos llega a dar. Unos antes, otros después, pero exacto, sí les llega a dar. Pero el común denominador y esa opción del que estás mexicano comentando es muy interesante. Buena, ¿no? Entonces que sepan que, oye, sacarle beneficio a una situación pues de salud que puede ser grave, pues el conocimiento te da poder, ¿no? Y si yo sé que tengo una enfermedad y que en lugar de esperarme hasta mis 60 años de edad soy nueva ley, pues mejor me voy por invalidez y se me pagaría con el mismo esquema que se les paga a la Ley 73. Sin embargo, claro que va a intervenir tu Afore, pero cuando tú ya no estés, lamentablemente llegar a fallecer el derechohabiente, los recursos de tu Afore son los que van a poder permitir pagar las pensiones de los beneficiarios, ¿no? Así es. Que esto aplica para nueva ley. En esta pregunta es importante analizar el caso porque a veces la gente piensa que hay una fórmula para todo esto. No. Entonces, ahí hay que ver, porque si es un trabajador que tiene la posibilidad de incrementar su cuenta individual para pensionarse mejor, a través de los cálculos se puede lograr una pensión mucho mejor en Ley 97, ¿no? Es decir, oye, ¿qué me conviene? ¿Cuánto debo aportar voluntariamente? O sea, los estudios actuariales dicen que de tu salario, si tú ahorras un 20% en adelante, 25, 30, en automático vas a tener la posibilidad y tengas mucho más años cotizados que las 750, seguramente vas a tener una pensión mucho mejor que de no hacer nada. Claro. Entonces, si eres Ley 97 y tienes esa oportunidad de irle aportando a las Afores, hazlo porque a final de cuentas eso te va a permitir un incremento en tu pensión. Es correcto. ¿No? De otra manera, pues si tienes otro tipo de inversiones mejor que incluso el plan privado de pensiones, pues están las bienes raíces, ¿no? Mejor. Oye, soy freelance, estoy metido en esto de la ingeniería en sistemas, gano 200,000 pesos mensuales. Oye, pues en lugar de estarle metiendo ahí a tu Afore, métese lo mejor a bienes raíces y vas a ver que te va a dar mucho más rendimientos que la misma Afore. Es correcto. ¿No? Entonces ahí es analizar cada caso. Sí. Entonces la recomendación es haz las aportaciones si las puedes hacer. Previamente, pues aquí en CADEFI tenemos este equipo de consultores especialistas y la verdad también por eso a todos nuestros amigos les damos estas charlas gratis para que ellos también sepan que estamos nosotros involucrados en el cálculo de las pensiones, alternativas, todo eso como ahorita bien lo acabas de decir, ¿no? Y la verdad es que nos hemos hecho especialistas no por haber leído la ley, por los años que llevamos ya. Que cambia mucho lo que está en la ley a lo que verdaderamente opera en la calle, ¿no? A todas las personas que has ayudado. O sea, yo creo que ya hasta se te olvidó cuántas debes llevar. Sí, ya, de cuántos casos para la araña he enfrentado. Mismo, ¿no?
y que pues la ley es muy limitada a lo que verdaderamente resulta en la realidad, ¿no? Así es. Y fíjate que se necesita forzosamente el consultor porque dicen, oye, ¿quién me paga la pensión? ¿Quién me paga la pensión garantizada? ¿No? ¿Y quién me paga una pensión que sea mucho más de la garantizada? ¿No? Entonces, definitivamente, si es una pensión garantizada, te la paga el gobierno federal. ¿Sí? La pensión... Una renta vitalicia, una aseguradora. Una aseguradora. Entonces, eso es bien importante. Cambia. Por eso hay que ver el caso, hay que ver el monto de acumulado que tengas en la Afore, Así es. El acumulado de semanas. Y cuando eres ley 73 te la paga el Seguro Social, sí. ¿no? Y también esto de que si eres ley nueva, oye, yo ya me pensioné, tengo la pensión, la logré a los 60 años, la del artículo 170, me están dando los 3,500 pesos, vamos a pensar. Hay un gran problema, no puedes reingresar a trabajar. Sí. Oye, ¿pero por qué? O sea, la ley 73 me dice, puedes reingresar a trabajar después de 6 meses que hayas obtenido tu pensión, ¿sí? Sí, 6 y meses. Y después de 6 meses. Y que no sea con el mismo patrón. Bueno, pues ahí me ha tocado afiliar personas que sí cumplen con y ese hasta el requisito. Concepto te ponen ni la actividad que realizaste para obtener la pensión. Así ¿no? es. Entonces, pero en ese está muy agresivo. O sea, a los 60 años aplicas el artículo 170, ya no vas a poder trabajar de por vida más que de manera independiente. O sea, algo como que ahí sí yo estaría pensando en hacer valer pues, una defensa fiscal, una defensa pues, de derechos humanos. Oye, ¿cómo es posible que la ley me condena a la libertad al trabajo? O sea, yo esto lo voy a tocar ahora con nuestros abogados y quizá hasta te invitamos para que hagamos bola, porque sí es increíble, ¿no? Que te condenen allá no poder trabajar, o sea, porque te suspenden la pensión en ese momento y bueno, ¿quieres seguir trabajando? Adelante. Pero o sea, tiene que ser una actividad distinta. Oye, pero si yo solamente sé hacer eso, ¿cómo voy a hacer otra actividad? Sí, es un tanto complicado. Bien, pues Diana Re dice, creo que hay varios cambios legales, pero también varias lagunas por ahí. Es correcto. Pues sí, hoy en día no es que le llamemos, suena mal esa palabra de lagunas, ¿no? Pero así hace muchos años nos enseñaron de que había lagunas en la ley. No, hoy es oportunidades, es de aprovecharla y pues aplicarla conforme nos convenga. Exacto. ¿No? Entonces, Juan Carlos Hernández, felicidades por el nuevo proyecto, invitada de lujo. Muchísimas Para gracias. ti, éxitos y saludos. Gracias, Juan Carlos. Miguel Martínez, muy buenas tardes, contadores. Dice, si tengo cliente que está en RIF porque tiene estímulo fiscal de reducción de porcentajes por 10 años y cuando termine los 10 años, ¿puedo cambiarlo a régimen de confianza? Bueno, les habíamos comentado que ahorita nuestro tema es pensiones 1997, nada más como un comentario, ya chéquenlo, aquí nuestro querido maestro José Antonio González Castro en varias ocasiones les ha repetido que si tú eres RIF puedes continuar siempre y cuando presentes un escrito y si no, de manera automática puedes entrar al régimen de confianza. Entonces, eso se tienen esas dos alternativas, es de evaluarse cuál es lo que más te convenga, ¿no? Nosotros tenemos algunos clientes que son RIF y van a continuar. Dijeron, no, a mí me conviene seguir siendo RIF porque apenas tengo 2 años del beneficio, 3 años del beneficio. Uno apenas inició en octubre. Entonces lo vamos a mantener como RIF. Sí, ¿no? Pero algunos otros, también esto es como que no es así también, es analizar el caso también de la persona, sí. ¿no? ¿Qué tanto le conviene entrar en el régimen de confianza dependiendo de sus deducciones? O sea, es un tema en donde pues, yo también ahí lo he estado escuchando, ¿verdad? No me trato de meter mucho en ello, sinceramente, porque pues estamos en otro mundo nosotros, en un mundo laboral, ¿no? Así es. Bien, Tere Chávez, felicidades por este nuevo programa. Gracias, Tere, te mando un abrazo. Qué gusto volver a escuchar a la licenciada Yamilet. Y bueno, pues enhorabuena. Muchísimas Muchas gracias, felicitaciones Tere. también vamos a tener. Pregunta, después de tener más de 60 años de edad, ¿el Infonavit ya no devuelve el dinero a los trabajadores porque ya aportó junto con las cuotas del IMSS, ni permite que los trabajadores traspasen sus aportaciones a alguno de sus hijos para poder obtener un crédito de vivienda? Digo, es un tema de Infonavit, pero que sí, a final de cuentas, esas aportaciones que se hacen también, que entran a la cuenta individual, tienen un tratamiento diferente. Sí, ¿no? Totalmente. Como bien decías tú, esa cuenta individual que tiene, porque tú lo dijiste en un principio,
todos los trabajadores de la nueva generación de la Ley 97 que entiendan que lo que tienen en la Afore es como una cuenta de ahorros, sí, ¿verdad? No es una para cuenta comprar de ahorros carros. que se compone de varios conceptos, ¿no? Sí. De varios conceptos, cesantías de avanzada, seguro de retiro, y entre ellos también están las aportaciones al Infonavit. Entonces es una cuenta, vamos, que se compone de varias subcuentas, ¿no? Sí. Pero que lo vean en español como una cuenta de ahorros, es decir, ahí tengo mi cuenta de ahorro para cuando yo me vaya a retirar, cuando yo me vaya a pensionar, de ahí voy a tomar. Es correcto, o de ahí, te lo van a entregar de cualquier manera sin necesidad de demanda. Si tú, porque hay dos casos, ¿no? Puede que lo haya ocupado para un crédito de vivienda y evidentemente no tenga recurso, y o que haya tenido vivienda y la haya liquidado y se haya acumulado todavía un recurso, o que nunca haya ocupado para una vivienda y tenga completamente el recurso. En cualquiera de los tres casos, en el primero evidentemente no habrá dinero, en el segundo y en el tercero sí habrá dinero y ese se te va a entregar en el momento en el que tú tengas como tal tu resolución de pensión. Puedes llamar para agendar una cita por medio de tu Afore, que se te entregue el recurso, y o acudiendo directamente o llamando también al Infonavit para que se te pueda entregar el recurso que se haya acumulado, que se haya generado hasta el momento en el que te pensiones, a partir de los 60 años en adelante, y sin mayor problema, sin necesidad de una intermediación. No hay que hacer ningún proceso judicial para poderlo recuperar. Entonces, así es, por eso decía que lo vean como una cuenta de ahorro, porque incluso sin necesidad vamos a pensar que haya un trabajador que tenga una enfermedad crónico-degenerativa, que desafortunadamente le digan, pues sabes qué, ya estás desahuciado, quizá vas a durar 6 meses o un año, ni siquiera tiene la necesidad de aplicar el artículo 170. Exacto. O sea, puede retirar todo en ese momento. Claro. ¿No? O sea, por eso decía, véanlo como un fondo de ahorro. O sea, ahí tienes tus ahorros para pensionarte, pero vas a tener esas opciones que marca la ley, o en su caso puedes retirar todo en una sola exhibición, ¿sí? Haz el trámite ante el Seguro Social. Con la negativa. Y con la negativa, y en ese momento el instituto le notifica a la Afore para que te entregue tus recursos de manera completa. Es ¿sí? correcto. Hay personas que incluso, y digo esto no es recomendable, porque hay personas que se están haciendo pasar donde dicen, no, yo te puedo pensionar antes y yo te puedo retirar todos los recursos, y lo hacen y retiran los recursos de la Afore, provocan la negativa, retiran los recursos, y el trabajador después dice, oye, ahora que voy a preguntar para ver si ya me puedo pensionar, me dicen que ya no tengo nada. Claro, entonces tienen que tener mucho cuidado quién los asesora, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Azaret Galván dice, pero esas semanas cotizadas de 750 es para pensión mínima. ¿Qué hay de beneficio para alguien que cotizó por arriba del mínimo? Bueno, no. Esas 750 semanas es para una pensión garantizada, no para una pensión mínima. La pensión mínima garantizada es Ley 73. Así es. Para aquellos que somos nueva ley, es 750 y es una pensión garantizada que está dentro de este cuadrito del artículo 170 de la Ley del Seguro Social. Estos montos que vienen ahí, pues hay que actualizarlos conforme a la inflación que se obtuvo del año pasado con respecto a esta. Hay que hacer el aumento y es lo que corresponderá. Que lo noten nuestros amigos. Pensión mínima garantizada se refiere a los que se van a pensionar por ley 73. Por ley 73 con una cantidad equivalente al salario mínimo elevado al año o multiplicado por 30.4 y aumentándole el 11%. El 11%, exactamente. Entonces es así de sencillo. Sí. Entonces, ¿qué anda en un monto de 5,700 pesos? Algo así, esa pensión. El cálculo que nos dé. Salario mínimo, 172.88, si mal no recuerdo. Así es. Esto se multiplica por 30.4, nos va a dar 5,300. Por 1.11. Y esto por el 11% y nos dará los 5,800 Así es. pesos. Esa es la pensión mínima garantizada. Para ley 73. Sí, y pensión garantizada, artículo 170 para ley 97. Es correcto. Que es un artículo de una tabla de coordenadas donde tendrán que ver ahí cuánto les correspondería. Que ¿no? Esto es la pensión garantizada, que es lo mínimo que alguien que pertenezca a cuentas individuales debe de obtener. Sí, y dejar en claro que la pensión mínima garantizada se obtiene con 500 semanas cotizadas y acá con 750 semanas cotizadas, ¿no? Para que vayan ahí gráficamente anotando en su cuadernito en qué casos es una, en qué casos es otra, pero son totalmente diferentes. Sí. Ley 73, ley 97. Es correcto. Bien, entonces
por ahí Alberto Oviedo dice, creo que aparte de las semanas debemos cumplir con cierta edad. Sí, la edad de 60 años de edad de 60, 61 en adelante, exactamente. Sí, en esa tabla que dijimos de coordenadas viene, lo dijiste, viene la edad, vienen las semanas cotizadas. Y el valor de las sumas que tengas reportadas por parte de tu patrón. Así es. Irmosuna Paredes dice, ¿de qué monto será la pensión de los primeros asegurados de la nueva ley que tengan 775 y tengan 60 años? Bueno, aquí en nuestra tablita... Va a depender también, como bien depende dijiste, de todos estos factores, como bien pero lo dices, también dijiste una del valor de las sumas. El valor Ahora, de la suma. si es una persona que está ganando 100,000 pesos, o sea, está con el topado y tiene 775 y 60 semanas, seguramente el cálculo actuarial de su pensión va a estar por arriba de los 8,000. Imagínate que lleve 241 que refiere esta imagínate tabla. que lleve 15 años cotizando el trabajador. Pero esos 15 años ha tenido el salario topado. O sea, definitivamente su pensión va a estar muy por arriba de la pensión garantizada. Es correcto. Entonces tiene que ver cuánto está cotizando, cuánto está aportando. Tiene la Afore. Esto, ojo, esto es para aquellos, creo que ya sé por dónde va la pregunta, fíjate. Sí. Ya me cayó. Estos montos que estamos refiriendo es cuando el recurso que está en tu Afore no te alcanza para más. Vamos a suponer a alguien que tenga 20,000 pesos en la Afore. Así es. Pues con 20,000 pesos no te alcanza. 775 semanas. Y 775 no te alcanza. Así Entonces, es. lo mínimo que te puedo dar es lo que esta tabla dice, que es la pensión garantizada. Así es con lo menos que te puede decir. Pero si evidentemente tienes 2 millones de pesos, esta tabla no te va a aplicar. Sí, es que hablamos de una generalidad donde la mayoría va a recibir una pensión garantizada. Por el número de semanas que no han cotizado. Y porque no tengan un saldo interesante en la Afore. Así es. Entonces, pero ese es el punto clave. Todas las personas que chequen en su estado de cuenta de Afore hoy, mañana o el día que gusten y que vean que hay un ahorro en su cuenta individual de, no sé, 30,000, 80,000, ya con estas semanas cotizadas, pues te va a aplicar esta tablita. Que no se ilusionen en tener una pensión justa. Simplemente van a tener una pensión a que se refiere este artículo 170. Exacto. Cuando el recurso de tu Afore no sea suficiente. Pero si hablamos de alguien, que son los menos, pero si hablamos de alguien que dentro de su Afore tiene 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, que sí los hay, pues evidentemente esta tablita no les va a aplicar. Sí, porque su pensión va a ser por arriba. Claro. Recuerden que hay 3 modalidades dentro de la nueva ley. La pensión garantizada, que es esta tablita, lo que es una renta vitalicia y retiros programados. Entonces, estos 2 últimos que les refiero, pues evidentemente es cuando hay un recurso en la Afore interesante, ¿no? Y cuando no te alcanza, que de plano tienes 10,000 pesos en la Afore o menos de esta cantidad, pues sí, nos vamos, que cumples con edad, tienes las semanas, pero no tienes un recurso interesante en la Afore, te va a aplicar esta tablita de la pensión garantizada, que no es mínima, es una pensión garantizada. Es lo menos con lo que yo te puedo apoyar porque cumpliste con las cosas, pero evidentemente no ahorraste lo suficiente en tu Afore para que pudiéramos hablar de otras 2 opciones, retiro programado o rentas vitalicias. Así es. Ahora, que entiendan nuestros amigos que esto, el cálculo no lo van a hacer ellos, lo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de sus actuarios, donde dicen, oye, con base en los recursos que me está comunicando la Afore que tienes en tu cuenta individual, yo hago los cálculos y te corresponde una pensión de 8,000 pesos. Está por arriba de la pensión garantizada. Entonces, te corresponden 8,000, ¿quieres pensionarte, sí o no? En ese momento tú lo decides. Ahora, ¿quieres una pensión vitalicia de 8,000 o quieres retiros programados o quieres todo en una sola exhibición? Y ya una vez retirado todo, ya no te voy a dar ni retiros programados ni pensión vitalicia. Exacto. O sea, todo esto es bien importante para que nuestros amigos lo sepan, que no es así como que tan fácil decir, oye, aquí es así como bien lo dijiste, todos aquellos que tengan las semanas mínimas, ley 97, ¿verdad? 750, y en su cuenta, y hayan siempre aportado con un salario inferior, en la Afore, obvio pues que sí, su Afore va a estar con cantidad menor. Sí, seguramente el cálculo actuarial ahí, por la esperanza de vida que tienen y todo eso, seguramente les van a tener casi la mayoría de los trabajadores, por esas condiciones, les van a aplicar este artículo. Sí, pero va a ser el común denominador este artículo, ¿no? Serán los Sí. menos que tengan un monto por encima pero esto lo van a saber en el momento que hagan su solicitud. de ¿no? pensión, de retiro. De retiro, sí, porque dices, oye, yo tengo 800,000 pesos
¿Cómo crees que pueda tener una pensión mayor que esta del artículo 170? Con 800,000 seguramente que sí. Sí. Oye, tengo 500,000 pesos. Andas dentro del límite, pero ya cuando tienes 200,000 pesos, seguramente te van a aplicar esta tabla. Para que tengan una referencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, pues seguir cotizando, tratar de hacer aportaciones voluntarias para que subas tu pensión y para quedes salir fuera. de este cuadro, la clave sería, si tú no quieres estar dentro del cuadro del artículo 170 de la Ley del Seguro Social reformado, lo que tienes que hacer es tener montos por encima de 1 millón de pesos en tu cuenta individual. Para que puedas salir de esta tabla, ¿no? Y te aplique un monto superior de lo que indica esta tabla. Esta tabla solamente será para aquellos que tengan cantidades mínimas en la Afore, como bien lo indica Telésforo, montos de 200,000, 500,000, como que estás en la rayita, pero por debajo de 500,000, indiscutiblemente te aplicará la tabla del artículo 170 reformado de la Ley del Seguro Social, y aquellos que tengan de 500 para arriba en adelante, pues podrían optar por la opción de renta vitalicia y o retiros programados. Así es, ¿no? así es, Yami, pues muy interesante. Mira, la verdad es que nada más estamos tocando este tema y es bien importante lo que hemos platicado para que nuestros amigos tengan una idea de cómo va a aplicar esta nueva mecánica de pensiones. Bueno, que ya se supone que desde el año 2021 empezó a operar. 2022 se va a seguir dando. Entonces, las personas que se vayan a pensionar ahorita, Ley 97, pues que tomen en cuenta esta charla que hemos tenido para que sepan que el Seguro Social les puede dar la sorpresa de decir, oye, pues, ¿qué crees? Que tienes una pensión garantizada, o sea, es una pensión que te va a garantizar el gobierno, ¿verdad? Los recursos no son suficientes y por lo tanto te corresponde lo que marca el artículo 170. O en su caso, algunos otros que seguramente que aportaron un poquito más o aportaciones voluntarias, les van a decir, ¿sabes qué? Pues tienes una pensión de 6,000, 8,000, 12,000, dependiendo sus aportaciones en esa cuenta individual, ¿no? Es correcto. Vamos a contestar ya la última pregunta para cerrar este tema, y de todos modos pues vamos a seguir hablando de las demás prestaciones, e incluso si nos solicitan ahí que todavía ahondemos un poquito más, con gusto. Claro que sí, porque ¿qué creen? Bajo tu mejor observación, también se le viene un cambio importante a la continuación voluntaria. Para el siguiente año aumentarán las aportaciones. Muy interesante. Para 2023, seguramente que vamos a dar esa plática. Se viene ese cambio para que no les tome por sorpresa quienes quieran incursionar y o se encuentren dentro de esta modalidad. Para el 1 de enero de 2023 viene un cambio abismal. Modalidad 40. Modalidad 40. Perfecto. Seguramente la vamos a platicar antes. Y bueno, David Estrada nos pregunta, ¿es factible y correcto empezar a cotizar este año para recuperar derechos y en el 2023 entrar en la modalidad 40? Sí, claro. Sí es posible. Para recuperar derechos hay que aplicar la modalidad 10, lo que es el régimen obligatorio, para que te reactives. Hay otra modalidad que en breve espero poder dar aquí la primicia, que hoy por hoy está operando, bueno, va a empezar a operar, y es otra alternativa muy atractiva. Es un monto muy por encima de lo que es la continuación voluntaria, totalmente por encima, pero puedes reactivarte sin necesidad de estar en un régimen obligatorio. Pero hoy por hoy, todavía, hablando de enero de 2022, la única opción para recuperar estas semanas, reactivarte, es por medio del régimen obligatorio. Pues bien, va a ser una buena noticia. Yami, pues de antemano muchísimas gracias. No, al pues, contrario, no nos despedimos a ti, porque nos vamos a seguir viendo. La verdad que tu experiencia es basta. Y creo que podemos hacer un gran equipo en estar platicando todo esto de la materia de seguridad social, que es la que tú dominas. Y bueno, pues también invitarles a nuestros amigos que no vamos a hablar solamente de seguro, vamos a hablar del derecho del trabajo, el derecho laboral, vamos a hablar de Infonavit y pues traer al especialista en cada rama, tema, ¿no? Pues muchísimas gracias, Yami. No, al contrario, muchísimas gracias amigos, a ti y pues, a tu auditorio. Amigos, pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos están dando a través de estos medios. Y bueno, pues no me resta más que decirles gracias y cuídense mucho. Nos vemos la próxima.